esta hora, la Iglesia Adventista del Séptimo Día de South Brooklyn tiene a bien invitar a cada uno de ustedes para que escuchen el tema central en esta hora, con el hermano Juan Alvarado. Su título será Fortalecidos en medio de la adversidad. Muy bien, tengan un feliz sábado. ¿Cuántos están felices de estar en la casa de Dios esta mañana? Ojalá que estemos felices a pesar de que vivimos en un mundo envuelto en tantas cosas, pero que en nuestro corazón, ¿verdad?, haya paz y tranquilidad porque Cristo vive con cada uno de nosotros. Los invito a inclinar rostro, vamos a dirigirnos a Dios en palabras de oración. Amantísimo Padre que estás en lo alto de los cielos, una vez más te damos gracias porque nos das la oportunidad de estar delante de tu presencia. Esta mañana que vamos a abrir tu palabra, queremos pedirte que el Espíritu Santo esté en medio nuestro, que sea Él quien nos guía a toda verdad y que nos abra nuestro entendimiento y así lo que vamos a aprender esta mañana, que sea para la edificación de la vida espiritual de cada uno y que lo podamos llevar al terreno de la práctica y prepararnos para el reino de los cielos. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Muy bien, esta mañana nosotros sabemos, ¿verdad?, que el propósito de Dios es restaurar todas las cosas, todo este mundo, ¿verdad? Ustedes saben que por la consecuencia del pecado, el mundo se encuentra en la situación que se encuentra. Entonces el propósito de Dios es restaurar todas las cosas a la misma imagen cuando salieron de las manos ¿de quién? Del Creador. ¿Cómo eran? Perfectas, no había pecado. Y restaurar la misma imagen del ser humano que se ha perdido también, a la misma imagen ¿de quién? De Cristo. Pero mientras eso sucede, nosotros nos encontramos en un mundo donde tenemos que pasar por muchas situaciones. Pero no olvidemos que nosotros tenemos el respaldo de nuestro Dios que está con nosotros. El amor de Dios está extendido hacia toda la humanidad para salvación a través de la persona del Señor Jesucristo, que vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Y la salvación es para todos. ¿Pero todos la reciben? No. Entonces déjeme decirle esta mañana que el favor de Dios, el respaldo de Dios va a estar para enfrentar las situaciones de esta vida que nosotros nos toca enfrentar acá. Cuando nos hemos entregado a Él vamos a tener el respaldo de Él y en las cosas difíciles de esta vida no vamos a estar solos porque Él está ¿qué? Con nosotros. Pero los que no han aceptado a Jesús entonces tendrán que enfrentar solos las situaciones de este mundo y al final recibir ¿qué cosa? La destrucción final. Mientras que nosotros también vamos a sufrir, pero tenemos a Jesús que está a nuestro lado. Él va a pelear nuestras batallas por nosotros y al final vamos a obtener ¿qué cosa? La salvación y la vida eterna. Esta mañana el mensaje lo voy a basar en el libro de Daniel y en el libro de Daniel capítulo 3 y en Apocalipsis 13. Pueden buscar Daniel 3, por favor tomen sus Biblias y si ubican ahí yo voy a tratar de parafrasear, ¿verdad? Porque no quiero leer mucho, pero para que ustedes vayan tomando referencias de lo que voy a estar hablando, ¿verdad? Para que no van a querer, ¿verdad? Porque algunos aquí conocen la Biblia y saben, ¿verdad? Que aunque Daniel 3, aunque yo no esté leyendo, pero ustedes saben, ¿verdad? Que lo que voy a decir, la palabra de Dios lo respalda. Pero hay personas que no conocen la palabra del Señor, entonces necesitan tener como referencia, ¿verdad?, la palabra de Dios ahí para que, ¿verdad?, puedan saber de lo que estamos hablando. Entonces vemos que en el tiempo del imperio babilónico, como en el año 600 antes de Cristo, fueron llevados unos varones cautivos a Babilonia, de Jerusalén a Babilonia. Yo quiero que ustedes me ayuden. ¿Quiénes eran estos varones? ¿Cuántos eran y cómo se llamaban? Para que estemos despiertos esta mañana. Amén. Fueron 4 varones que fueron llevados cautivos a Babilonia. Y ya aquí los hermanos dijeron, los nombres de ellos son 4 personajes. Los nombres son Daniel,
Ananías, Misael y Azarías son 4 personajes. Recuerden que esos son los nombres de ellos. Pero ya estando en Babilonia, Nabucodonosor, ¿verdad? El rey les cambió el nombre y les puso a Daniel, Belsasar, y a los demás les puso a Sadrach, Mesach y Abednego, que son nombres de los dioses paganos a los cuales los babilónicos adoraban. O sea, esos nombres son sobrepuestos y significan, ¿verdad?, los nombres de esos dioses falsos. Pero sus nombres de ellos son Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pues estos muchachos, ustedes saben, ¿verdad?, que siempre estuvieron en el imperio babilónico y ellos habían puesto su confianza en Dios, y Dios estaba con ellos para respaldarlos en cualquier momento. Y estuvieron ahí con un propósito. ¿Por qué? Porque Babilonia era un imperio pagano, idólatra, donde no adoraban al Dios del cielo, sino solo la idolatría, los dioses paganos. Y Dios quería mostrar su poder y estaba interesado en la salvación de ¿quién? Primeramente, a ver si ustedes me ayudan, ¿en la salvación de quién estaba interesado Dios? De Nabucodonosor, el rey, porque él tenía el mando sobre todos. Y por eso ustedes saben que Nabucodonosor tuvo sueños y usó ¿a quién? A Daniel para interpretar el sueño. Y Daniel dijo, este sueño o estas visiones que tú has visto no las puede interpretar ningún ser humano, pero hay un Dios ¿dónde? En el cielo que revela los misterios. Le está dando a conocer ¿a quién? Al Dios del cielo en ese momento, al rey. Y ustedes saben, este rey pasó por varias situaciones, hasta Dios lo tuvo que humillar, mandándolos 7 años a comer pasto entre los animales para que se rebajara su orgullo y reconociera que ¿quién es el que está al control de todas las cosas? Dios. Dios es el que pone reyes y quita reyes. Entonces, para eso, él quería ganar el corazón de Nabucodonosor, tuvo que luchar con él. Pero entonces, aquí en el capítulo 3 solo vemos ahora a 3 personajes. Vamos a olvidarnos de Daniel y nos vamos a enfocar en Ananías, Misael y Azarías, que son los 3 jóvenes que fueron probados ¿dónde? En un horno de fuego. Entonces vemos que la palabra de Dios dice que yo quiero sacar aquí una enseñanza para luego que ustedes puedan comprender Apocalipsis 13, y espero que no se me cansen esta mañana. Aquí vamos a extraer a un rey que al principio no se mete en los asuntos de estos varones hebreos que están ahí, que respetan al Dios del cielo. Él los deja con su libertad religiosa de adorar ellos libremente a Dios. Pero después, ¿qué pasa con este hombre? Ya se empieza a meter en problemas con la ley de Dios y con los hijos de Dios. Entonces comienza diciendo que este Nabucodonosor hizo una estatua. No quisiera hablar tanto, ¿verdad?, en detalle todo, porque el tiempo no me va a alcanzar, pero hizo una estatua grande de 15 metros de alto y 6 metros de ancho, y ordenó que todos los pueblos de las provincias, porque recuerden que en ese tiempo era un solo imperio el que gobernaba, y entonces él ordenó que todos los pueblos, provincias y de todos lados viniesen, y viniesen ¿a qué cosa? A postrarse delante de la estatua que él ha levantado y que la adoren. Y trajo música, todo tipo de música. Ustedes pueden ver en el capítulo 3, yo no lo voy a hablar con lujo de detalle. Trajo músicos de todos lados y que al son de la música todo el mundo se arrodillase y adorase la estatua que él había levantado. Pero hubieron estos 3 hebreos que conocían al Dios del cielo y que es el único Dios verdadero que merece adoración y que no podemos postrarnos ante ninguna imagen, ante ninguna estatua. Y su fe de ellos en este momento está siendo puesta a prueba. Pero déjenme decirle que Dios está con ellos porque ellos han puesto su confianza en Dios. Y entonces ellos, cuando él ordena la primera vez que se postren, todos se postraron, menos ¿quiénes? Los 3 hebreos, o sea, Ananías, Misael y Azarías no se postraron. Y entonces, como siempre nos faltan los chismosos, hubieron unos que miraron que ellos no se postraron. Como siempre, cuando se está orando, unos oran y otros no oran, están viendo a ver qué hacen los demás. Y lo mismo, ellos no estaban postrados haciendo, estaban viendo que se quedaron alguien, 3 personas que no se postraron. Y luego fueron con el chisme ante el rey. ¿Y qué le dijeron? Aquí hay 3 varones de los cautivos de Jerusalén que no se postraron a la orden que tú diste. Entonces el rey llega él mismo y les dice, ¿es cierto que ustedes no se postraron? Entonces les vamos a dar una segunda oportunidad para que se postren. Y cuando ustedes oigan la música y todos se van a postrar. ¿Y qué dijeron los 3 hebreos? Nosotros no nos vamos a postrar ante la imagen y la vamos a adorar. Y el Dios a quien nosotros servimos, porque él los amenazó y les dijo, si ustedes no se postran esta vez, entonces hay un horno de fuego.
y lo vamos a calentar 7 veces más de lo acostumbrado. Y el que no se arrodilla esta vez, entonces aquí viene ahora una sentencia de ¿qué? De muerte. Entonces va a ser echado ahí. ¿Y qué dijeron ellos? El Dios que nosotros servimos nos puede librar del horno de fuego. Y si no nos librare, dijeron, pues no estamos dispuestos a obedecer, porque ellos confiaban solamente ¿en quién? En el Dios del cielo. Y entonces la segunda vez, y ellos no se postraron, obedecieron su palabra. Entonces el rey vino, se enojó en gran manera y los mandó que los atasen de pies y manos y que los tirasen ¿dónde? Dentro de ese horno de fuego. Y los tiraron. Pero al rato dice que el rey vio que estos jóvenes no se estaban quemando. ¿Qué pasaba con ellos? Estaban caminando, se estaban paseando dentro del horno de fuego, y el rey dijo, ¿no son 3 que mandé yo que echasen al fuego? Y dijeron ellos, sí, son 3. No dice, pero yo veo a 4. Y el aspecto del cuarto, ¿cómo es? Semejante a ¿qué? Al Hijo de Dios. ¿Era el Hijo de Dios? Yo pregunto esta mañana. Sí, porque ellos tenían el respaldo ¿de quién? De Dios, porque ellos confiaban en Dios, y Jesús vino a fortalecerlos y a librarlos del poder del fuego, porque habían puesto su confianza ¿en quién? En Dios. Entonces ellos su fe fue puesta ¿qué? A prueba, pero ellos tuvieron el respaldo de Dios en este momento. Y entonces vemos de que Dios quiso obrar este milagro maravilloso dentro de ese imperio babilónico, porque Él quería mostrar ¿qué cosa? Su poder dentro de un mundo pagano, y que creyeran ¿en qué cosa? En el Dios del cielo y no en lo que ellos creían. Ese era el propósito, ese es el contexto en el cual se dio este episodio. Porque ustedes luego se van a preguntar, pero entonces si Dios tiene ese poder de librar, y entonces ¿por qué no libró a todos los mártires de la misma manera? Tenemos que entender en qué contexto se escribió y para qué se escribió. Y entonces, ahora sí, aquí vamos a sacar ahora un rey que al principio no se mete con el pueblo de Dios, y llega el momento que se empieza a meter en problemas y a privar de libertad religiosa ¿a quién? A los hijos de Dios. Vemos a un remanente. ¿Quién es el remanente aquí? Los 3 hebreos que están siendo puestos a prueba. Vemos una amenaza de muerte para que se retracten. Ellos no se retractan. Vemos cumplida ¿qué? La sentencia. Y todo eso lo vamos a ver reflejado ¿dónde? En Apocalipsis 13. Vamos a ver reflejado todo lo que aquí, el paralelo que hay entre Daniel 3 y Apocalipsis 13. Y ahora los invito a ir a Apocalipsis 13. Nos vamos a enfocar ahora en Apocalipsis para no agarrar mucho tiempo. Apocalipsis capítulo 13. ¿Ya lo tienen? Voy a hablar un poquito de profecía esta mañana para relacionar el mensaje, porque estaba tratando de buscar un mensaje, ¿verdad?, que estuviera un poquito coordinado con lo que venimos estudiando este trimestre de la lección. Y a veces no es fácil. Y entonces, respecto a lo que dijo el orador el sábado pasado, yo espero que ustedes no malinterpreten las cosas. Yo dije, ¿cambio el tema o no lo cambio? Porque este ya estaba estructurado y ya el sábado le di los datos al hermano, no podía cambiar. Yo dije que de repente hay algún hermano que pueda malinterpretar las cosas. Y déjeme aclarar esa parte, de que hay predicadores, de que cuando narran las profecías, ellos especulan y dicen, ahora en este mandatario se va a cumplir la profecía, y ahora es el tiempo de salir, ahora es el tiempo de huir. Eso es lo que no debemos nosotros decir, no debemos especular, porque nosotros no sabemos el tiempo de Dios en el que la profecía se va a cumplir. A eso es que el pastor se refirió, por si alguien no comprendió. El pastor no lo dijo con lujo de detalle, pero nosotros sabemos, yo entendí a qué se refiere él, porque hay personas de que eso no es de ahora. Desde cuando tomó el mandato, yo estaba en Guatemala y la bulla que va a traer la ley dominical, que el otro, y que ahora es el tiempo. Yo nunca he predicado eso. Y cuando eso que nosotros decimos, cuando especulamos, no se cumple, nuestro mensaje pierde credibilidad y nosotros quedamos como mentirosos. La palabra de Dios la debemos presentar tal y como está, pero sin especular, sin decir ahora es, porque nosotros no sabemos. ¿De qué va a ocurrir? Sí va a ocurrir. ¿Cuándo? Yo no le puedo decir a ustedes. Hago esa aclaración, ¿verdad? Si ustedes no entendieron lo que él trató de decir,
porque alguien puede malinterpretar y va a decir, no, es que ya no se puede predicar Apocalipsis. No está diciendo eso, sino con los que especulan referente a estas cosas. Entonces ahora ya están en Daniel 13, Apocalipsis 13. Leemos el versículo primero. Yo quiero hablar un poquito de lo que ya sucedió y luego lo que va a suceder. Leemos el versículo 1 de Apocalipsis 13, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Aquí cuando estamos hablando de una bestia, estamos hablando de un poder, de un reinado, de un imperio, no de un animal. Porque alguien me dice que al final de tiempo va a venir una bestia que va a salir de la tierra, o sea, va a abrir la tierra y va a salir y es como un animal grande que va a venir. No, la profecía aquí es simbólico, está hablando de un imperio, de un reinado. Y entonces, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. ¿De dónde? ¿Qué significa la palabra mar en la profecía? Para que no usemos nuestras propias palabras, yo los voy a llevar a la Biblia para que ustedes vean. Apocalipsis 17:15. Veamos qué significa aquí mar, de dónde sale este poder. Apocalipsis 17:15. Y dice la palabra de Dios, ¿ya lo tienen? Quiero que vayan conmigo para que vamos a ir viendo. Me dijo también las aguas, 17:15 de Apocalipsis, vamos a ver lo que significa mar, ¿verdad? Que el mar está compuesto de ¿qué? De aguas. Y dice aquí, me dijo, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, eso simboliza el mar, donde salió la bestia que estamos viendo aquí en Apocalipsis 13, que es un poder, que es un reinado. Y luego vamos a descifrar aquí, versículo 2, la bestia que vi era semejante, ¿qué dice? A un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí usted va a notar que aquí se mencionan los mismos símbolos que se mencionan en Daniel 7, cuando dice que Daniel vio 4 grandes bestias. Una era semejante ¿a qué? A un león, la otra a un oso, la otra a un leopardo, y la cuarta era semejante a una bestia espantosa. Así lo dice la palabra de Dios. Entonces, ahora note bien aquí, ¿por qué le estoy explicando esto? Cuando dice aquí que esta bestia que viera semejante a un leopardo está dándonos a entender la secuencia de los imperios que vinieron uno tras otro desde Babilonia, que fue el imperio de Nabucodonosor, Babilonia, y luego le siguió ¿quién? Los medos persas, que son representados por el oso, y luego Grecia, que es representada por el leopardo, y luego la bestia espantosa, que era un cuarto reino y que era Roma, ¿qué? Roma imperial. Primero fue la fase de Roma imperial. Y aquí estamos hasta la fase de Roma imperial. Aquí está haciendo la secuencia para que nosotros podamos entender. Por eso es que esta bestia tenía 7 cabezas. Las 7 cabezas son 7 ¿qué? 7 imperios, 7 reinados. Y usted puede comenzar a contar los reinos. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial o pagana, y Roma ¿qué? Después pasa a lo que es el periodo de la Roma ¿qué? Papal. Ya van 5, ya solo faltan 2. Y la palabra de Dios dice que estamos en el periodo de que no es, y luego ¿qué dice? Y será. Ahí se cumplen ¿qué? Las 7 cabezas, ¿verdad? Que son los siete imperios que va siguiendo aquí. Ahora note bien para que usted vaya llevando la secuencia. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahora, cuando ya vemos aquí la cabeza que recibe la herida de muerte, ¿estamos en qué periodo? En el periodo de ¿qué? De la Roma ¿qué? Papal, que es la que recibió la herida de muerte. Porque ustedes saben, ¿cuándo fue que recibió la herida de muerte? 1798, porque había hecho estragos ¿qué? Persiguiendo al pueblo de Dios. Y aquí lo vamos a leer, aquí en el versículo, estábamos en el 3, en el 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Más adelante vamos a explicar lo que estaba explicando. Y adoraron al dragón. Yo pregunto esta mañana, ¿quién es el dragón? Vamos a dejar que la Biblia conteste, para que no usemos nuestras propias palabras.
Apocalipsis 12, solo muévase, ahí estamos cerquita. Apocalipsis 12:9, vamos a ver, a descifrar que la palabra de Dios diga. Y adoraron todos al dragón. 12:9, ¿qué dice? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama, ¿qué cosa? Diablo y Satanás. Ya tenemos claro quién es el dragón, el diablo y Satanás. Dejémoslo ahí, entonces sigamos avanzando aquí ahora. Y dice que había dado autoridad a la bestia, es un poder, ¿verdad? Que estamos hablando aquí ahora ya del imperio romano papal. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Aquí estos 42 meses, nosotros sabemos que también, o sea, representan ¿qué cosa? 3 años y medio. En el calendario hebreo, recuerden, los meses son ¿de cuántos días? De 30 días, y los años son de 360. No es como el calendario gregoriano que tenemos ahora, que los días son de 31, 30, 29, y los años son de 365. Eso no cuadra con la profecía. Tenemos que usar ¿qué? El calendario bíblico para que demos aquí. 42 meses que fueron oprimidos el pueblo de Dios son 3 años y medio en profecía, día por año, 1260 años proféticos. Y eso lo podemos ver aquí, que es la misma profecía que está en Apocalipsis 12, 14. Ahí estamos cerca para que usted vaya buscando la palabra de Dios. Y dice aquí, vamos a ver esto aquí. Y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada. Note aquí, vamos a descifrar. Por un tiempo y tiempos, ¿y qué cosa? Y medio tiempo. ¿Cuánto hace este tiempo? Equivale a un año, los 2 tiempos a 2 años y el medio tiempo a medio año, 3 años y medio. Es la misma profecía de los 42 meses. Y tiempos y medio tiempo, la misma profecía, y la misma profecía de los 1260 días. Es lo mismo, que este poder oprimió al pueblo de Dios del 538 a 1798, 1260. Y aquí quiero aclarar ahora, que por qué allá los hebreos sí fueron librados, ya les expliqué por qué. Ahora aquí los mártires no fueron librados, ellos fueron puestos, su fe puesta a prueba y Dios no los libró. Ellos tuvieron, ¿por qué? Porque Dios tenía un propósito, que ellos sellaran su vida dando testimonio del Dios que ellos tenían y el amor que tenían por el Evangelio de Cristo, dando testimonio y que estaban dispuestos ¿a qué? Hasta la muerte, pero no doblegarse y no abandonar la fe que ellos tenían. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué eso iba a ser como ellos al morir dando testimonio? Eso fue, dice el Espíritu de Profecía, como semilla, porque cuando otros miraban que estos que tienen, que no se doblegan, que no tienen miedo, que están dispuestos a morir, y eso sirvió para que ellos también llegasen a conocer ¿qué cosa? El Evangelio, y que era como semilla, entre más mataban, ¿qué pasaba? Más creían en Cristo. Era el propósito de Él, de que ellos murieran de esa manera para dar testimonio. Pero la pregunta es, ¿estuvieron solos en ese momento? ¿Tenían el respaldo de Jesús? Sí, porque ¿quién se va a ser tan valiente de esa manera? Dice la historia de que los mártires, cuando los quemaban en los coliseos públicos de Roma para iluminar las calles en la noche, ¿verdad? Para iluminar la ciudad, dice que estos mártires no tenían miedo, estaban ardiendo. ¿Y qué estaban haciendo? Cantando, y mientras el fuego los consumía, su voz se iba ¿qué? Apagando, pero no se retractaron, no tuvieron miedo y pusieron su confianza. Tenían el respaldo ¿de quién? De Jesús, y no importó que ellos murieron físicamente, pero no murieron ¿qué cosa? Espiritualmente, porque ellos están preparados para la segunda venida de Cristo y se van a levantar en la segunda venida para heredar la patria celestial. Por eso les digo que mientras que estamos en este mundo vamos a pasar por muchas situaciones, pero si nos hemos entregado a Jesús, Él está con nosotros, no importa qué sea lo que vamos a pasar, tenemos el respaldo de Él. Y al final, pues, es la salvación y la vida eterna. No tenemos por qué tener miedo ni temor. Seguimos leyendo porque estamos viendo lo que ya sucedió y luego vamos a avanzar ahí. Antes de avanzar aquí, quiero decirles de que para que el respaldo de Dios sea efectivo en nosotros tenemos que estar entregados verdaderamente a Dios, hermanos. Verdaderamente. Aquí la hermana Irma preguntó esta mañana, ¿quiénes vinieron hoy aquí obligados o quién los trajo a la fuerza? Y me llamó la atención eso. Porque cuando venimos a la fuerza o porque alguien nos obligó,
déjeme decirle que el respaldo de Dios no va a estar a favor de nosotros. Este es un asunto de relación, no es un asunto de cumplir con una costumbre de venir aquí el sábado o con cumplir con una lista de reglamentos. Es un asunto de relación, de que cada uno tenga esa iniciativa propia, que a cada quien le nazca de su corazón amar a Dios, servir a Dios, entregarse verdaderamente a Él, confiar en las promesas de Él, para que tengamos el respaldo de Dios. Pero si alguien vino aquí por complacer a papá y mamá, por complacer al novio o la novia, por complacer a la esposa o al esposo, o porque tengo un amigo, o porque me gusta estar en camaradería con los hermanos, o por costumbre que ya se me hace feo quedarme en la casa, vengo. Pero si no viene con esa convicción que realmente quiere encontrarse con Jesús, el respaldo en el momento difícil no lo vamos a tener. Porque yo les digo una cosa, y no quiero entrar en contradicción en esto. ¿La iglesia salva? ¿Una pregunta? La iglesia no salva, hermano. El que salva, ¿quién es? Es Cristo. Aquí venimos a reunirnos como iglesia, a glorificar a ese Dios en quien hemos creído, pero la iglesia no salva, el que salva es Cristo, y el respaldo de Él es el que vamos a tener en el momento difícil. Así que mi invitación esta mañana es: entreguémonos verdaderamente a Jesús, no vengamos por cumplir o por complacer a alguien, porque entonces Dios no se agrada de eso. Por eso es que estamos estudiando de libre albedrío, y Dios ha puesto delante de nosotros, dice, la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y dice, escoge ¿qué? La vida para que vivas, porque nos ha dado la libertad de decidir. Entonces decidamos por el bien, porque Él nos lo ha puesto al alcance de nosotros. Si nosotros queremos, Él no nos puede salvar en contra de nuestra voluntad. El amor de Dios está disponible, o lo aceptamos o lo rechazamos y afrontamos las consecuencias. No, Él no nos puede salvar en contra de nuestra voluntad, porque para eso nos dio libre albedrío, nos dio libertad de decidir. Seguimos adelante aquí porque no sé a qué hora vamos a terminar, pero espero que no se me canse esta mañana. Y versículo 6, vamos a terminar aquí esta primera parte. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, estamos en Apocalipsis 3:6, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y de los que moran en la tierra. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, lo que ya vimos, ¿verdad?, en la Edad Media. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres, ¿qué dice?, no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Hasta aquí llega el periodo de que ya gobernó 1260 años. Pero ahora vamos a entrar en el periodo de lo que está por venir. Y yo no le voy a decir a usted esta mañana que nosotros vamos a estar ahí, porque yo no sé cuándo va a ocurrir. Yo solo lo que sé que nosotros estamos viviendo en el periodo donde dice, la bestia fue, es lo que les acabo de decir. Y dice luego, dice, no es. Y luego dice, y será. Yo solo sé decirles que nosotros estamos viviendo en el periodo donde dice que no es. Pero cuando dice que no es, no quiere decir que no está trabajando, porque ustedes saben que todo se está planificando bajo la mesa o tras las cortinas, como se dice. Todo no está durmiendo, se está trabajando, pero no nos está afectando a nosotros. Y están preparando el escenario para luego el periodo que dice y será. Entonces nosotros estamos ahora en esta época donde no estamos pasando la prueba que pasaron ellos. Pero de alguna manera hay situaciones difíciles en nuestra vida, pero Jesús está con nosotros, no nos desanimemos. Ahora entremos aquí en lo que es el versículo 11 en adelante, que esto es lo que está en el futuro. Dice, después vi otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Yo les invito, hermanos, aquí los que dan aquí literatura para hacer la obra misionera, aquí tienen libros. Y yo no sé esta mañana cuántos han leído un librito que dice América en la profecía. ¿Cuántos lo han leído? Si no lo han leído, ¿no lo tienen? Pídanselo a los hermanos, yo creo que ellos lo tienen acá. América en la profecía. Ustedes saben, El conflicto de los siglos es un libro grande que muchos cuando lo ven tan grande, pues algunos de ahora ya le han quitado una parte, ya lo están sacando más pequeño, pero no es correcto. Lo correcto es que el libro sea entregado completo como es. Pero América en la profecía es una fracción del conflicto, y para cuando vemos un libro grande como que nos da ¿qué cosa? Pereza leerlo, va tantos, ¿cuánto termino?
pero cuando vemos un libro pequeño como que nos llama más la atención y entonces sí queremos leerlo, entonces busque América en la profecía y descubra por usted mismo y compárelo a la luz de la palabra de Dios con Apocalipsis 13, a partir de lo que vamos a ver aquí. Yo no sé mucho de la historia de los Estados Unidos, pero esta bestia que sale de la tierra aquí representa ¿qué cosa? Para los que ya han estudiado más la Biblia y saben, porque aquí tenemos personas también que no conocen esto, representa a los Estados Unidos esta bestia que sale de la tierra. ¿Por qué de la tierra? Porque este territorio estaba al principio ¿cómo? Despoblado. Estados Unidos, déjame decirle que no tiene tanto tiempo, tenía un poquito más de 500 años y en tan corto tiempo llegó a ser la primera potencia mundial. Y muchos están peleando porque quieren ser la primera potencia. Y dicen, no, es que Estados Unidos va a caer y China quiere ser la primera potencia, Rusia quiere ser la primera potencia. Y yo les digo a ustedes, ¿va a caer este imperio? ¿Va a caer Estados Unidos? No, no va a caer. La profecía dice que no va a caer, porque esto está en la profecía. Entonces, surgió de la tierra. No había nadie. Dice que muchos intentaron descubrir lo que es el territorio de Estados Unidos y no habían podido. Y dice que Dios lo tenía reservado, porque dice que intentaron por agua y dice que los muros de hielo no lo dejaron entrar. Intentaron por el desierto y el desierto era tan grande que se desanimaron. Pero después fue descubierto en el momento exacto que la profecía lo tenía preparado. ¿Para quién? Aquí vamos a ver ahora, los llevo al capítulo 12. Apocalipsis 12, ubíquese, Apocalipsis 12, versículo 15. Yo voy a volver aquí a narrar esto porque quiero ahora descifrar lo que estamos hablando acerca de Estados Unidos. Pero note bien que aquí estamos hablando del Imperio Romano Papal todavía, pero note que quiero que ustedes comprendan algo aquí. Apocalipsis 12, 15, ¿ya lo tienen? Y dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer. ¿Quién es la mujer en profecía? La iglesia, el pueblo de Dios. Arrojó agua como un río, o sea, el río aquí, las aguas de este río simbolizan la persecución por la cual el pueblo de Dios está pasando por este poder que lo suprimió 1260 años, para que fuese arrastrada por el río. Ahora note bien qué dice, pero la tierra ayudó a la mujer. ¿Quién es la tierra? El territorio de Estados Unidos que no era poblado y que fue descubierto en el momento exacto. Y todos los cristianos que estaban huyendo de las persecuciones encontraron ¿qué? Ese lugar y se refugiaron aquí y lo llamaron tierra de ¿qué? De libertad, porque ahora estaban libres, nadie los perseguía. Y ellos sabían que la unión de la política con la religión era lo que estaba haciendo estos grandes estragos contra el pueblo de Dios. Y aquí se sintieron libres y este país empezó a crecer y hasta que llegó a ser una superpotencia. Pero note que cuando ya se formó como país, entonces en la Constitución, por eso dice que esta bestia, estábamos viendo en el 13:11 que dice que es semejante a un cordero y tiene ¿qué? O sea, y tiene dos cuernos como un cordero. Este país cuando ya se formó la Constitución, quedó escrito en la Constitución que la libertad religiosa quedaba ¿qué? Separado de ¿qué? Del poder civil. Y por eso se llama hoy el país de la libertad, donde todos pueden adorar lo que quieren y nadie se mete con nadie. Si hay personas que quieren adorar al mismo Satanás, lo adoran, nadie se mete con nadie, porque hay ¿qué cosa? Libertad religiosa. Por eso mismo. Pero luego aquí, los dos cuernos simbolizan inocencia y juventud, ¿verdad? Que salió de la nada y rápido creció, ¿verdad? Y se hizo una superpotencia, como estamos viendo. Seguimos viendo, y aquí dice, pero hablaba como dragón. Esta es la parte que tenemos que entender ahora. ¿Cuándo es cuando va a hablar como dragón? Sigamos leyendo. Y dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Ya vimos, la primera es la que sale del mar, que es el Imperio Romano Papal. La autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace, dice, que la tierra y los moradores de ella adoren a la bestia cuya herida mortal fue sanada. Ustedes saben a qué se refiere. Aquí lo que se refiere es que va a llegar el momento en que Estados Unidos, por eso yo le dije, Estados Unidos no va a caer como superpotencia, porque está en la profecía que luego va a llegar un momento en que el cristianismo protestante se va a unir con asuntos políticos. Luego se va a unir Estados Unidos ¿con quién? Con Roma, y los dos van a formar una alianza.
Y eso va a ser lo que va a traer el nuevo orden, ¿qué? El nuevo orden mundial que va a estar por sobre todo el mundo. Y entonces, cuando eso suceda, el cristianismo se une con la política, Estados Unidos se une con Roma, entonces ahí se llega a formular lo que se conoce como la imagen de ¿qué? De la bestia. Y cuando se formula la imagen de la bestia, aquí hay poder, ahora hay poder, hermanos. Y entonces ahora sí, el Congreso, ellos van a dictar leyes y el Congreso ¿qué va a hacer? Las va a aprobar y van a dictaminar leyes que van a ir en contra de la misma ley de Dios, que van a ir en contra de la misma libertad religiosa que ya está escrito en la Constitución, y van a hacer que todo mundo respete un día. Aquí ya tiene que ver con la marca. Yo después solo se le voy a dar una leída. Con la marca, y el que tenga la marca va a tener ¿qué? Libertad de comerciar y libertad de todo. Pero el que no tenga esa marca, el que tenga el sello de Dios, ¿qué? Va a sufrir las consecuencias. Pero el pueblo de Dios no tiene nada que temer, porque ¿quién está con él? Jesús. Él está al respaldo y está al control de todas las cosas y está siempre para respaldar a sus hijos. Para que no se me cansen y no se me duerman, yo solo les voy a dar una leída aquí a lo que estoy comentando y usted va a sacar sus conclusiones. La herida mortal fue sanada, estamos hablando de la unidad de estos poderes. También hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan, ¿qué dije? A la imagen, la unión de todo esto es la imagen de la bestia. A la bestia que tiene herida, ¿qué dice? De espada y vivió, ya sabemos a qué se refiere. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese ¿qué cosa? Matar a todo el que no la adorase. Lo mismo que sucedió en Daniel 3, que ya vimos, que el rey al principio no se metía con asuntos religiosos, después se metió y después amenazó y después llevó a cabo la pena de muerte y después la cumplió. Lo mismo se va a repetir aquí. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente. Aquí estamos hablando del falso día de reposo, que es la marca. Y los hijos de Dios tienen el sello, ¿qué? El sello de Dios, que es el cuarto mandamiento. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666, que es el número del hombre es 6 y el número de Dios es 7. Eso tenemos que tener claro. Entonces, esto va a ocurrir en el futuro. No quiero especular y no quiero que me malentiendan. ¿Cuándo va a ocurrir? Yo no lo sé. El Señor sabe. Y dejemos que los hechos hablen por sí solos. Pero nosotros debemos estar ¿qué? Entregados a Dios y tener el respaldo de Él siempre, sea ahora o sea cuando sea. Si vamos a estar nosotros o son otros los que van a estar, porque la Biblia dice que los que van a estar de pie ante la crisis final son los 144,000 sellados que van a estar ahí y no se van a doblegar, porque ¿quién va a estar con ellos? Jesús va a estar con ellos. Y yo los invito también a leer el capítulo 41 del conflicto, si no estoy equivocado, donde nos habla de la liberación del pueblo de Dios, porque dice que cuando el pueblo de Dios no se sujete a lo que ellos van a querer, entonces el pueblo de Dios va a sufrir persecución. Y entonces dice que van a planear dar el golpe mortal a esta secta rara, así le llaman, así le van a llamar. Y entonces dice, cuando ellos hayan planificado y estén listos para dar el golpe mortal, entonces dice que caerá una oscuridad sobre ellos más negra que la oscuridad de la noche y no los dejará cumplir ¿qué? Con su objetivo. Y entonces se cumple lo que dice Daniel 12:2, donde dice que entonces se levantará ¿quién? Miguel. ¿Quién es Miguel? Es Cristo, el que está de parte de los hijos de tu pueblo, y entonces será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos, ¿dónde? En el libro de la vida. ¿Usted quiere tener su nombre en el libro de la vida y ser salvado por Jesús, verdad? Tener el respaldo de Jesús mientras vivimos en esta tierra y al final tener la salvación y la vida eterna que Jesús nos va a dar. Es ahora el momento de entregarnos a Jesús. Los que ya nos hemos entregado, como les dije, hagámoslo de verdad, y los que todavía no lo han hecho, yo les invito a aceptar a Jesús como su Salvador, porque Él es el que va a estar con nosotros en el control de todas las cosas y al final nos va a dar la salvación y la vida eterna. Vamos ahora a lo que
fue la lectura bíblica en Isaías 43:2, porque aquí vamos a sacar algo importante que lo podemos aplicar a nuestra vida para cada uno de nosotros. Busquen Isaías 43:2. ¿Ya lo tienen? Porque tenemos que usar la Biblia. Dejen, hermano, decirle que si cuando venimos aquí no usamos la Biblia y ni la usamos en la casa, entonces, como dijo mi tío, estamos en grave peligro. Sí, porque mi recomendación es que haya iniciativa propia en nosotros y que en la casa saquemos un espacio para meditar en la palabra, para pasar a solas con Dios, tener comunión con Él. En el trabajo, usted no puede poner su trabajo como excusa para decir yo no estoy trabajando, no puedo estar en comunión con Dios. Usted puede estar trabajando y tener su mente ¿qué? Conectada con el cielo, hermano. Y usted puede estar en comunión con Dios toda la semana y cuando viene aquí sigue con eso. Pero cuando estamos desconectados toda la semana y solo venimos el sábado aquí a querer conectarnos, a querer agarrar señal, eso no es fácil, hermano. Eso no nos va a servir de nada. Entreguémonos a Dios verdaderamente. Apocalipsis 43:2 dice, cuando pases, leemos desde el versículo 1 para que usted entienda para quién fue dada la promesa aquí. Dice, ahora sí, dice Isaías 43:2, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre. ¿Qué dice? Exactamente, Isaías 43:2. Mío eres tú. Y luego ahora viene la promesa, recuerde. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando vemos este texto, vemos en qué contexto está escrito. Y el texto está escrito en el contexto del pueblo de Israel. ¿Y dónde se cumplió? Cuando ellos iban siendo perseguidos por el ejército del faraón, ¿qué pasó con el Mar Rojo? Se abrió y ellos pasaron y no les pasó nada porque Dios estaba con ellos. Cuando pasaron el río Jordán, ¿qué pasó? Las aguas se detuvieron y el río quedó seco y ellos pudieron pasar porque tenían el respaldo de Dios, Dios estaba con ellos. Y cuando dice que será pasado por el fuego y la llama no arderá en ti, ¿a qué contexto se refiere? ¿A lo que vimos dónde? ¿A dónde vimos primero esta mañana? A los 3 hebreos que fueron echados en el fuego y no fueron quemados. Dentro de ese contexto está escrita esta parte de la palabra de Dios. Pero eso no fue solo para los que vivieron esa realidad, sino que quedó como una promesa para todas las edades, para todos los hijos de Dios. Y aunque hoy no lo podemos ver tal vez cumplido en una manera literal, pero lo podemos aplicar en un sentido espiritual, ¿sí o no? Sí, lo podemos aplicar en un sentido espiritual. Así que en esta mañana yo no sé cuál sea la prueba de fuego por la que usted esté pasando, yo no sé. Aquí no puedo yo incluirme, como dijo hermano Disla, ¿verdad? Porque yo conozco mi vida, pero no conozco la suya. Entonces yo le pregunto, yo no sé cuál es la prueba de fuego por la que usted está pasando. No sé cuál es el mar de problemas, ríos de problemas porque usted está cruzando, yo no lo sé. No sé cuál es la tempestad, los vientos que están soplando su vida, yo no sé. Pero ¿quién lo sabe? Lo sabe Dios y Él está al control de todas las cosas. Y déjeme decirle, no estamos solos. ¿Quién está con nosotros? Cristo, sea cual sea la situación que nosotros tengamos que afrontar, porque recuerde, Job no lo persiguió ningún imperio, sino que fue puesto a prueba por el mismo Satanás, por la gran tragedia que le vino, ustedes saben. Pero las pruebas, como hablábamos con hermano Denis en la clase, son para pulir nuestro carácter. Es necesario para que nosotros podamos, nuestra fe sea fortalecida y seamos como el oro, que el oro dice que para que sea oro necesita pasar por el crisol, ¿verdad? De un fuego a una temperatura máxima para que salga el oro puro. Y nosotros, estas situaciones nos ayudan a que cada día confiemos más en Dios. Y muchas personas a través del dolor, del sufrimiento es que han llegado a reconocer a Jesús. Y como dijo un pastor, hay personas que no han querido venir a Cristo a la buena, pero ya en una silla de ruedas sí han venido, porque han necesitado que el dolor
los haga entender, ¿verdad?, que necesitan entregar su vida a Cristo. Pero no esperemos ese momento. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia, y debemos de entregarnos a Él, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y vamos a concluir con una cita bíblica para que podamos reforzar nuestra fe, que la encontramos en Romanos 8:35 en adelante. Ya vamos a terminar, ya agarren valor, agarren vida, ¿verdad? Porque ya se están durmiendo ustedes. ¿Cuántos están despiertos? Yo pregunto. Amén. ¿Cuántos están aprendiendo algo? Amén. Eso es lo que el pueblo de Dios debe estar despierto, hermano. Olvidémonos de la comida y dejemos el sueño a un lado, porque cuando venimos aquí debemos regocijarnos en la palabra del Señor. Romanos capítulo 8. Déjenme ver si lo encuentro. Romanos 8:35 en adelante. ¿Todos tienen? Leamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento que nosotros necesitamos para fortalecer nuestra vida diariamente. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que, ¿qué dice? Que nos amó. ¿Y quién es ese? Cristo. Él está con nosotros en todo momento, en toda circunstancia por la que tengamos que atravesar. Por lo cual dice el apóstol Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi consejo para cada uno esta mañana es, no importa las tempestades que nos tengan que azotar, confiemos en Dios, pongamos nuestra confianza en Él, aferrémonos a sus promesas y Él va a estar con nosotros allí para pelear nuestras batallas por nosotros. Que Dios les bendiga esta mañana y si agarré mucho tiempo, disculpen. Y como les dije, no malinterpretemos las cosas, sino ubiquemos cada cosa en su lugar y que Dios nos bendiga y nos ayude y que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros. Amén.